Bienvenidas, bienvenidos todos. Esto es TVC Noticias Ambientales. Gracias por acompañarnos. ¿Ustedes sabían que alrededor de 48 millones de personas viven en nuestro país las consecuencias de la desertificación? Hoy es nuestro tema. Comuníquense con nosotros a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter. Comenzamos. Para evitar problemas de salud, en Nayarit las estufas ecológicas serán promovidas en comunidades marginadas. Más de 3 millones de pesos se invertirán en Coahuila para reactivar el campo. Buscaba comida. Una cría de elefante cayó a un pozo y sufrió lesiones durante su rescate. Morirá el ganado. En Sonora la sequía podría acabar con todo. Alerta de tsunami. Científicos alemanes aseguran que pueden identificarlos pocos minutos después de que ha ocurrido un terremoto. El día de hoy nos acompaña en el estudio el ingeniero Jorge Luis García Rodríguez, es subgerente de inventario y monitoreo de suelos forestales. Viene a platicarnos sobre el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Buenas tardes a todos, muchas gracias por invitarnos. Para empezar, ¿qué es la desertificación? La desertificación es un problema ambiental mundial que enfrentan muchos países del mundo, entre ellos México. Es un fenómeno influenciado por las actividades humanas, pero también por las variaciones climáticas, consistente en la degradación de las tierras provocadas por la baja de la productividad de ellas mismas. ¿Falta de agua? Incluye y se agrava con la falta de agua, como los fenómenos de sequía. ¿Y cuál es la importancia de que este fenómeno esté afectando? Repercute en la productividad de las tierras mismas, de los alimentos, en la producción de alimentos, pero también repercute en la baja de la productividad en general de los ecosistemas. Es tan importante porque cada día se llegan a perder hasta 12 hectáreas por día de tierra al mundo por este fenómeno. O sea, tierras que ya no producen lo que antes producían, que tampoco generalmente pueden generar todo ese oxígeno de los árboles, el alimento incluso para los propios animales, la fauna del lugar. Exacto, se refiere a la pérdida de la producción de cultivos, de bosques, de plantas, donde ya no es capaz de soportar la tierra producción. ¿Y la sequía cómo es que va relacionado? Bueno, cuando una sequía impacta sobre las tierras que están empezando a degradarse, digamos, desecan todos los componentes orgánicos de la tierra, incluidos los nutrientes, son consumidos toda el agua y todos los nutrientes que son capaces de poner disponibles para las plantas, el alimento de las plantas, deja de existir. ¿Cuáles son esos componentes? Los componentes, los componentes de la tierra son, en términos generales, el suelo, los recursos hídricos, los recursos bióticos. En las tierras viven organismos, entonces todos esos organismos se mueren, emigran, cambian de grado de estabilización, ¿no? Sin duda es muy interesante el tema. Vamos a seguir platicando. Según tengo aquí unos datos, 17 de las 22 grandes ciudades del país se encuentran en estas condiciones. Les daba este dato: 17 de las 22 grandes ciudades del país están en zonas áridas y 48 millones de personas viven y padecen la desertificación. ¿Este es el estimado que se tenía desde antes o se ha ido desertificando otras zonas que no se preveían? En general las tierras se degradan más en el medio rural. Sin embargo, los habitantes de las ciudades se impactan, tienen el impacto de la degradación de las tierras y de la desertificación en las mismas zonas urbanas. ¿Por qué? Porque les llegan menos alimentos, menos abasto de agua, todos los servicios que prestan los ecosistemas, los bosques, hay menos vegetación forestal, menos vegetación en general de todos los ecosistemas, inclusive menos biodiversidad. A ver, ustedes tienen ahí indicadores, ¿no?, nacionales. ¿Cómo andamos? A nivel nacional hay una evaluación
que realizó Semarnat, que indica que 93.5 millones de hectáreas están afectadas por degradación de suelos, es decir, el 43.7% del país, de las tierras. Muchísimo. Del país. Sí, es una cantidad grande porque hemos invertido como país en abrir tierras al cultivo para producir alimentos, para producir satisfactores, y bueno, es el resultado de un largo proceso, ¿no? ¿Y cuáles son los estados más afectados? Bueno, tenemos varios estados que son de alguna manera los que han tenido una más larga tradición de manejo de recursos para la producción de alimentos básicamente, y para la producción, como incluye la ganadería y la agricultura. Entre ellos están Coahuila, Chihuahua, San Luis Potosí, Sonora, o una parte de Zacatecas, y bueno, en regiones muy específicas de algunos estados como la Mixteca de Oaxaca. Supongo que es variable el grado de desertificación de cada estado, pero más o menos ¿habría un promedio? Sí, hay estados que tienen más del 50% de su territorio afectado, entre ellos Tlaxcala, y algunos estados como San Luis Potosí, Zacatecas. A veces escuchamos que para beneficiar a una mayor cantidad de gente que vive en las ciudades, de repente se recortan los recursos naturales a los que tienen acceso en las comunidades. Este efecto que tiene el hombre sobre la tierra y los estados, los recursos naturales, etcétera, ¿también está ayudando a que esta desertificación avance? Sí, obviamente al haber mayor población en las ciudades, en las zonas rurales, demandamos mayores alimentos, mayores satisfactores, y la cantidad de recursos pues disminuye o nos toca de menos a cada quien. Entonces hay menos agua, hay menos tierra también para producir alimentos, y eso tiene impacto sobre la población urbana. Seguimos en esta charla acerca de la desertificación. ¿Cuáles son las causas de esta? En general las causas tienen que ver con la sobreutilización de los recursos de la tierra. En este caso, en el ámbito rural, las causas principales tienen que ver con la sobreexplotación por ejemplo, de los pastizales, el excesivo pastoreo, que se conoce como sobrepastoreo, es una de las causas principales en el país, pero también tenemos otras causas como la salinización de las tierras de cultivo. ¿Por qué pasa eso? La erosión de los suelos. Bueno, la salinización de las tierras de cultivo se debe, entre otras cosas, a que estamos usando tierras muy próximas a los niveles freáticos en las costas, pero también se debe a que estamos utilizando aguas salobres, es decir, con cantidades grandes de sales para regar los cultivos. ¿Y las causas que son provocadas por los hombres? Bueno, hombres, mujeres, pues. Bueno, el sobrepastoreo en general, pero también tenemos la deforestación, la pérdida en general de la vegetación forestal, la eliminación que hacemos de la vegetación conduce a que los suelos se queden desprotegidos de su manto protector, digamos, y cuando los suelos se quedan desprotegidos, quedan sin defensa contra el agua, el viento, que se los puede erosionar. A ver, un ejemplo así rápido, si la gente va caminando por algún estado de la República que ustedes mencionaron, ¿cómo se ve el suelo que está desertificado? ¿Cuáles son los indicadores de ese lugar para determinar cuál es el grado de desertificación? Bueno, un indicador principal es que no hay vegetación, que el suelo ya no está negro, sino está generalmente en colores más blancos, más claros, y está pedregoso regularmente. Es decir, ya no tiene la capa negra fértil, que es la típica de todos los suelos que tienen mayor productividad. Muy bien. Él es Jorge Luis García Rodríguez, subgerente de inventario y monitoreo de suelos forestales, y estamos platicando de la desertificación. Quisiera saber, hasta este momento, ¿cómo ha sido la política nacional para combatir la desertificación? O sea, a lo largo de estos sexenios, ¿cómo ha sido? ¿Se ha puesto atención o poco a poco comienza a cobrar también un lugar importante en la agenda de los gobiernos?
Bueno, sí, el país en realidad empezó desde hace muchos años con una política. Se creó en 1970 la Comisión Nacional de las Zonas Áridas, y con eso empezaron las políticas de atención después de que se tuvo más información sobre estas zonas. Después vinieron programas pues de atención a los temas de control de la erosión, cuando efectivamente en el país empezaban a hacer estudios ya de la situación de erosión, después de los 70s, a principios de los 80s. Ahora las políticas actuales tienen que ver con el manejo sustentable de las tierras, de promoción del manejo sustentable, tanto forestal como de los recursos hídricos, de los recursos bióticos, y bueno, en general la Comisión Nacional Forestal promueve muchas acciones, ¿no? Entre ellas la reforestación, que es la siembra de arbolitos aparte, la conservación de los suelos, la infiltración de agua en los terrenos forestales. ¿Cómo hacen eso? Tenemos recopiladas más de 30 técnicas en manuales técnicos que tenemos en la Comisión Nacional Forestal, que son técnicas recopiladas de diversas partes del mundo, pero también técnicas ancestrales de nuestro país y de otras regiones de América, que han sido probadas a lo largo de cientos, miles de años, ¿no? Y justamente hoy, 17 de junio, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación, y el lema es: no dejes que nuestro futuro se seque. Ahorita vamos a platicar acerca de las campañas que tienen de reforestación, a ver si nos invitan alguna, y para que nosotros también los invitamos a ustedes. ¿Estás de acuerdo conmigo en que la desertificación genera problemas de pobreza, pobreza alimentaria, inseguridad por agua? ¿Qué están haciendo las autoridades en este momento para, obviamente, contrarrestar esta espiral? Bueno, como ustedes saben, primero voy a empezar diciendo que las Naciones Unidas declararon este año como el Año Internacional por la Cooperación por el Agua. Por eso, a nivel mundial y a nivel nacional, y ante los impactos que hemos tenido de sequías de años pasados, el gobierno federal está preparando un programa nacional contra la sequía, que sea motivado, fundamentado, con base en todos los conocimientos más actuales que tenemos del fenómeno, con datos, pero también con apoyos a programas específicos de captación de agua, de uso eficiente del agua en cultivos, de infiltración y captación de agua en terrenos de lluvia, de reforestaciones ligadas a obras de conservación de suelo y agua, y de control de la erosión. En general, conservar mucho la humedad que hay en los terrenos, porque el fenómeno de sequía es un fenómeno que puede ser recurrente, ¿no? ¿En dónde podemos buscar información respecto a campañas de reforestación o actividades que nosotros mismos como ciudadanos podamos hacer? Bueno, en la página electrónica de la Comisión Nacional Forestal, www.conafor.gov.mx, tenemos información al respecto. Hay información del Programa Nacional Forestal, el PRONAFOR, que se está implementando actualmente, y tiene toda una serie de componentes. Muy bien, vámonos a la siguiente información. Y vamos a seguir con esta charla respecto a la desertificación. ¿Traen algunos números de cómo ha restado la CONAFOR este problema? Sí, CONAFOR ha trabajado al menos en los últimos 10 años en restaurar aproximadamente 1 millón de hectáreas de suelos degradados y casi 2 millones de hectáreas reforestadas. Con estas acciones hemos logrado infiltrar agua a través de diferentes técnicas que nosotros conocemos como tinas ciegas, zanjas de infiltración, zanjas bordos, más de 80,000 litros de agua por hectárea. ¿Y por qué de repente escuchamos más noticias de que cada vez la sequía está peor? Digo, ya ni hablar de que los recursos fluyen de manera pues muy lenta, pero ¿por qué sigue avanzando este problema? ¿Qué nos hace falta? Bueno, obviamente necesitamos como sociedad estar preparados para la sequía. Es un tema que también requiere conciencia ambiental. Estamos en un país semiseco. México no es un país tropical, evidentemente. En promedio, si vemos los registros de Conagua, dice que llueven menos de 700 milímetros en promedio en el país. Y bueno, la parte centro-norte del país es un semidesierto. Ok, ¿y nosotros qué nos recomienda hacer a la gente común y corriente? Bueno, a la gente en general lo que les recomendamos en principio es
utilizar el agua de forma eficiente en las casas, pero también reusar el agua en los jardines, en los patios, en el agua ya usada, pero también los invitamos a que asistan a las campañas de reforestación de la CONAFOR, de otras instituciones. Más allá de la CONAFOR hay organizaciones de la sociedad civil, empresas que están invitando, y vamos todos a apoyar, a hacer obras de conservación de suelos, primero para captar el agua y preparar los terrenos para las reforestaciones, y después, cuando sea época de lluvias, a ir a plantar. No es necesario tampoco gastarse así un dineral para cuidar los recursos naturales. No, el público puede participar, tan solo si cada quien cuidamos un arbolito. Imagínense, la población somos más de 100 millones. Sí, la verdad es que el chiste es participar en todas estas campañas que se organicen a nivel local. Ustedes también pueden buscar información tanto en la página de la CONAFOR como en su localidad para sumarse a este tipo de actividades y de alguna manera rescatar en la medida de lo posible estos recursos naturales. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Jorge Luis García Rodríguez, subgerente de Inventario y Monitoreo de Suelos Forestales. Muchísimas gracias a ustedes, es un placer estar aquí, y cuando me inviten otra vez vendremos. Cuando guste, a ver si ustedes nos invitan a una campaña de reforestación. Vamos a ver. Ya se nos acabó el tiempo, pero mandamos saludos especiales a Mike, Eli, Agustín y a todos los que nos ven y son familiares de este equipo de trabajo. Nos vemos mañana, pásenla.